Bueno, ya estamos aquí el día miércoles. Se nos vino otra vez en el ombligo de la semana. ¿Qué tal, Isaac? Un saludo hasta México. Un saludo hasta Guatemala, Julio. ¿Todo bien? Aquí haciendo disertaciones como siempre antes de comenzar a grabar, porque pues son temas que pareciera que no nos afectan a todos los empresarios, pero claro que sí nos afectan y bueno, pues espero que les sean interesantes a todos ustedes, ¿no? Como el tema de hoy, que pues adelante, Julio, tú eres el máster de eso. Quisiera que nos dieras la introducción porque son temas que se ven a lo mejor un poco comunes y muy novedosos, ¿no? Bueno, habíamos estado hablando, hoy nos quedamos para hablar un poco de la ecología empresarial, digamos. Y es un concepto bien interesante porque al final, si hacemos el símil con la ecología, el concepto como lo oímos normalmente, que es esto, cuando oímos de los productos ecológicos, básicamente lo que estamos oyendo es de un producto que va a tener un empaque que si queda por ahí tirado en la tierra, pues no va a contaminar, no va a envenenar a las plantitas o a los animales. Pues yo creo que el concepto se extiende bastante más. Y en el caso empresarial, pues normalmente entender cuál es ese ecosistema empresarial es importante para tener conciencia precisamente de quiénes son los que pueden afectarse de acuerdo a las operaciones o a las decisiones que toma la empresa. Entonces hablábamos, Isaac, antes de empezar a grabar, un poco quiénes rodean a la empresa, que hablábamos un poco de los empleados, de las familias, de las otras empresas, de la competencia, estabas hablando un poco, de hecho Claro. me mencionaste un poco el concepto este de océanos azules, océanos rojos. Exacto. Bueno, es que si hablamos de ecosistema, digo, tenemos que partir de la definición, digo, la Real Academia de la Lengua Española lo define, digo, estoy parafraseando, no soy experto, pero dice que son una comunidad de seres que viven en conjunto y hay procesos vitales que se relacionan entre sí. Entonces, si de alguna manera lo entendemos esto desde el ambiente empresarial, tendríamos que ver no solamente las afectaciones ecológicas al medio ambiente, que eso es lo que siempre la gente piensa en esto, ¿no? Por eso el tema de nosotros que es con qué se come. No, realmente la ecología que tendría que ver desde el emprendimiento tiene que ver cómo te relacionas con los demás y cómo haces factible que esto pueda funcionar. Los conceptos que platicábamos ahorita de Océano Rojo, en donde la estrategia es tratar de eliminar a la competencia y ser tan agresivo como sea posible para tratar de extinguirla, no aplica para el caso de la ecología. Creo que más bien aplicaría esa filosofía de Océano Azul, donde la innovación, donde el entorno tiene que ser transparente y donde la competencia es libre, de alguna manera te permite funcionar así. De hecho, valga el término, en donde nos conocimos y donde nosotros funcionamos como socios en este tipo de networking, pues nos te enseñan a eso, ¿no? Realmente es una filosofía de Océano Azul, en donde sí hay una competencia, pero la competencia se convierte también en tu aliado. Y de alguna manera, bueno, después vas sumando para poder crear soluciones más integrales. Eso me permite a mí funcionar desde el punto de vista emprendedor, ¿no? Si hablamos dentro de la empresa, tú bien lo mencionaste, si hablamos de que un emprendimiento debe ser ecológico, hablaríamos también de cómo afecta tu situación personal, tu diversión, tu descanso, todo lo que tiene que ver en tu vida, no solamente la parte de emprendimiento, ¿no? Adelante. Claro, sí, ¿no? Y bueno, especialmente en el caso de los emprendimientos pequeños, eh, yo casi siempre con mis clientes vemos el tema de la ecología de los objetivos. La semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, de los objetivos, y a- a- siempre tratamos de meter el concepto de la ecología de los objetivos desde el punto de vista de qué es lo, a veces cuando empezamos con un emprendimiento tenemos alguna idea, pero parte del proceso es hacernos conscientes de precisamente quiénes están conectados con esa idea. Eh, Vamos a contratar personas, voy a pedir algún préstamo y ese préstamo va a influir en mi economía familiar, en mi economía personal. A veces, como decía hace un momento, tenemos creencias. ¿Realmente es compatible mi emprendimiento con esa creencia que tengo, con esos? Porque es decir, siempre que hablamos de creencias, pues no solamente son de tipo religioso o algo así, a veces son creencias de cómo nos deberíamos relacionar con la sociedad, cómo nos deberíamos llevar con nuestra familia, cómo deberíamos llevarnos con la sociedad. Entonces, de pronto, por ejemplo, si tenemos una orientación de servicio social muy elevada, pues entonces vamos a pensar si realmente ese emprendimiento, los objetivos que me estoy poniendo,
tienen que ver con cumplir esos objetivos. Sí, Y como emprendedores, creo que al final pasa precisamente, es bien útil cuando uno empieza a extenderse a ver esa competencia, como decías, ya no para considerar océanos rojos, no solo para, porque a veces el emprendedor cuando es pequeño, el problema es que no tiene ese músculo financiero u operativo que es el que hemos hablado a veces que tienen las empresas grandes. El que tiene, claro. el que tiene músculo financiero para entrar en un mercado, pues qué bien por ellos, pero a veces pasa eso. Se pasan trayendo a todas las industrias, a toda la industria y a varios de los competidores. Pero cuando eres chiquito, a veces lo que te toca es aliarte con otros chiquitos y hay por ahí algunos memes en donde se ve eso, que antes la situación era el pescado grande que venía persiguiendo el pescado chiquito. Ahora la situación Claro. a veces es el montón de pescados chiquitos que vienen detrás del pez grande. Sí, los bancos de peces que tratan de comerse, bueno, no comerse, pero tratar de hacerle frente al pez más grande, ¿no? Que esa es la realidad. De hecho, si lo hablemos, si, nuevamente, si lo ves desde el punto de vista natural, el banco, no sé si algunos han tenido la experiencia, un banco de peces es impresionante. Seguramente no te va a hacer nada, pero por el puro tamaño y por la disposición que tienen, se ven mucho más impresionantes que un solo pez enorme, ¿no? Y eso, fíjate, me lleva aquí a pensar, por ejemplo, en los aspectos que tienes que considerar para el ecosistema emprendedor, porque si hablamos de una ecología, estás hablando de un ecosistema. Por ejemplo, aquí la gente que sabe del tema, y bueno, aquí habla marca de 6 variables, ¿no? Que sería importante considerar, ¿no? Una, por ejemplo, habla acerca de las políticas públicas. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, mi desarrollo de emprendimiento se relaciona o aprovecha esas políticas públicas para poder funcionar, ¿no? Una segunda sería la parte financiera. Muchos de los emprendedores que funcionan en este caso, pues empiezan con su propia inversión, su propio dinero, y bueno, lo arriesgan, pero a veces no es suficiente. Y entonces, digo, la lógica de un emprendedor, y eso tú no me vas a dejar mentir, la lógica es que tengamos que funcionar con el dinero de otros. Entonces, tratar de tener acceso a capitales de inversión, a algún tipo de préstamos, cosas de ese tipo que también pudiese ser una posibilidad para poder funcionar. Otra que te marca por acá son la cultura, ¿no? Ujú. Los aspectos culturales, eh, qué tanto conocimiento tengo respecto a lo que voy a hacer desde el punto de vista empresarial y aspectos que tengo que manejar en esta situación, en este nuevo rol, ¿no? Por ejemplo, historias de éxito, algunas normas sociales, la idea de que no voy a trabajar y soy el dueño de la compañía y me voy a estar rascando la panza todo el día y todo va a funcionar fluido. Son mentiras, son falacias, ¿no? Son realmente estereotipos que no son creados, ¿no? Soporte, por ejemplo, infraestructura. Si te vas a dedicar, digo, esto me va a llevar al siguiente tema, ya lo veremos al final, pero si tú tienes un producto, ¿con qué maquinaria cuentas? ¿Qué tipo de tecnología tienes? Y si tienes un servicio, también qué tipo de infraestructura tienes para poderlo llevar a cabo. El otro sería el capital humano, o sea, con qué personas y personal calificado tienes para poder funcionar. Entonces, es más, hay personas que deciden hacer un emprendimiento y no han manejado personal y se les vuelve un dolor de cabeza porque no saben cómo comportarse dentro de la organización y cómo tienen que llevar a cabo ese tipo de relaciones. Y la última habla acerca del mercado, que es tu industria. No, pero es que yo nada más le vendo aquí a la gente aquí en pequeño. No es cierto, tu mercado eres tú, tu competencia, qué tipo de productos se venden en ese momento. Es más, qué redes empresariales existen dentro de ese sector para poder empezar a funcionar y generar esas alianzas que me permitirían tener un emprendimiento más ecológico, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Julio. Sí, no, y de hecho mencionaste un tema que me pareció interesantísimo, que es el tema de esas alianzas, el construir las relaciones, porque al final se nos olvida, mencionaste también al quien tiene que manejar personal, porque estamos hablando de que al final, yo siempre digo que somos las personas las que hacemos caminar las empresas, aunque a veces se nos olvide y empezamos a decir, son políticas de la empresa, eh, las políticas las hacen las personas. Y entonces, esas relaciones que hay que tener con las personas, porque manejando personal, una de las cosas, siempre hablando del tema de ecología, más complejas es la forma en que vas a unir los objetivos de la empresa con los objetivos de la persona. Porque las personas tenemos objetivos individuales. Llega un empleado contigo y probablemente va a estar pensando está en la oficina pensando en el trabajo, pero también está pensando en si dejó a un hijo enfermo en la casa, o si
el perrito estaba malo también, o si tiene un compromiso más tarde, la boda del hermano. O sea, va a tener objetivos particulares, tiene sueños, tiene aspiraciones. Y en el caso de cuando mencionaste los proveedores, la competencia, un poco pensar que no somos islas, sino que precisamente para formar parte de un ecosistema tenemos que encontrar esos hilos conductores que nos llevan hacia las demás personas, que muchas veces es precisamente construir las relaciones, ir, conocer a las personas, conocerlas más de cerca. A ver, ¿cuántas veces ha pasado? Yo no sé si has tenido el caso, pero o algunos de quienes nos escuchan estarán familiarizados con eso, con alguien a quien uno percibe como su competencia, pero cuando vas y lo conoces un poco más de cerca, te das cuenta que hace algo parecido, pero en otro segmento, y entonces eso te da la posibilidad de hacer algunas sinergias con estas empresas, y en vez de estar compitiendo, terminas colaborando. Pues tú y yo somos ejemplo de eso. Ejemplo, sí. No, o sea, yo en mi caso, digo, si hablamos acá en México, tengo 3 líneas de negocio. Una es esta, la parte de consultoría, de capacitación. Y cuando nos encontramos en el camino, pues empezamos a coincidir. Claro. Tú lo haces a tu estilo, yo lo hago a mi forma, y creo que hemos enriquecido esto, y esto permite darse cuenta que lo más importante, como lo marca la filosofía también del Océano Azul, es que tienes que buscar con quién sumas y cómo enriqueces. Y lo más importante es la globalización de lo que haces, no la localía, ¿no? Entonces, los números son importantes, como toda empresa, pero en el momento en el que yo logro sumar, va repartiéndose el pastel. Y digo, también ese concepto ya existe, y me queda claro que en producción la cadena de valor es importante, pero también se hace una cadena de valor desde el punto de vista empresarial al momento de empezar a integrar ciertas empresas, ciertas personas, ciertos servicios que complementan lo que yo hago y que no necesariamente soy yo. Digo, en mi caso particular, acá en México, nuevamente, si tú me preguntas qué tipo de producto, qué tipo de servicio ofrezco, pues te digo que sí los hago, pero hay muchas de las cosas que yo no las manejo, y entonces las tercerizo para que otra persona lo pueda hacer, porque él es el especialista. Y entonces esa competencia que tú dices tan encarnada, de que nos vamos a romper las prendas de vestir, nos vamos a rasgar los vestidos y vamos a tratar de matar. No, porque al final del día esa especialización permite ese entorno ecológico mucho más desarrollado, ¿no? Claro. No, y es que te da la posibilidad de encontrarte a veces con otros competidores que de pronto tienen fortalezas o en productos o en servicios, que es al final un poco de lo que queremos hablar en el próximo episodio. Exacto. Un poco esa diferenciación, pero que cuando trabajan, otra vez regresando a tu metáfora del banco de peces o de las parvadas estas de aves que se juntan así en grandes precisamente para intimidar a los otros, a los depredadores, es cuando se logra la fuerza. Y como decías, la idea es sumar y no estarse dividiendo, porque al final la división es la que nos complica un poco el proceso de avanzar con nuestros emprendimientos. Entonces, no sé, Isaac, si quisieras invitar a nuestros amigos precisamente para ver el próximo episodio. Claro que sí, pues bueno, si les gustó, por favor pónganle like, pongan la campanita para que les manden las notificaciones de los nuevos podcasts, inscríbanos, compartan sus opiniones, y claro que sí, los invitamos al siguiente ombligo de la semana, donde bueno, vamos a continuar con parte de esto, pero vamos a hablar y a discernir un poquito acerca de qué es primero, el producto, el servicio, o qué nos conviene primero, producto o servicio, para poder funcionar dentro de nuestras empresas. Pues muchas gracias, Julio, un abrazo hasta Guatemala, un gusto como siempre, y nos vemos en el próximo ombligo de la semana. Un abrazo hasta México, Isaac, nos vemos.